Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Estamos ahí? Gálatas 6:1. 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hasta ahí. Bueno, hermanos, este es el penúltimo tema que vamos a dar de esta carta, amén. Así de que el próximo miércoles ya vamos a culminar con esta carta de los Gálatas, que ha sido una carta muy interesante. Amén. Pablo, hermano, ha escrito una carta muy importante, no solamente, hermano, para el primer siglo de la iglesia, sino también para este tiempo. Esta carta es muy importante también para este tiempo. El apóstol Pablo, hermano, ha hecho una defensa de la fe en esta carta magna, como la llaman algunos. Martín Lutero así le llamaba, una carta magna, como una declaración de guerra prácticamente contra otros que predican otro evangelio. Y Pablo, hermano, se ha sorprendido de cómo las iglesias de Galacia, por algunos supuestos hermanos que según venían de Jerusalén, los han fascinado, los han hecho desertar a obedecer un evangelio diferente, un evangelio de obras. Los judaizantes vienen enseñando, hermano, un evangelio donde enfatizan el esfuerzo humano, el hombre. Con esto entendemos que todo predicador que enseñe un evangelio que enfatice al hombre, que exalte al hombre, es anatema. Amén. Pablo en esta carta, hermano, aclara la diferencia entre el evangelio de la gracia y el mensaje de los judaizantes. Pablo lo explica porque ya debido a que esas falsas enseñanzas han penetrado a las iglesias de la región de Galacia, las iglesias de Galacia dentro de su interior, hermano, estaban fracturadas ya. Estaban fracturadas, había pleitos, había contiendas, había enemistades, había herejías. Y Pablo, hermano, al ver que las iglesias de la región de Galacia estaban fracturadas dentro de su interior, porque una cosa es que ataquen la iglesia por fuera y otra cosa es que sea por dentro. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces, Pablo, al saber, hermano, la condición de los Gálatas y cómo ellos estaban mostrando, hermanos, que había pleitos, contiendas, enemistades, le da una advertencia en el capítulo 5, verso 15, cuando le dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Es decir, desde ahí ya vemos nosotros cómo estaba la iglesia de Galacia, cómo estaban las iglesias de la región de Galacia por causa del falso evangelio que estaban trayendo los judaizantes. Pablo, al usar esa palabra, si os mordéis, da a entender que los gálatas pues estaban comiendo, se estaban mordiendo unos a otros, y Pablo usa la palabra mordéis, usa un término como cuando un animal salvaje devora a una presa sin misericordia.
sin misericordia. Porque de repente podemos haber entre nosotros, hermanos, que no tengamos misericordia unos con los otros. Entonces, precisamente lo que Pablo dice aquí, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. En el verso 15 del capítulo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, esa mirada es pon atención. Mirad también, no os consumáis unos a otros. Ahora, Pablo, después de explicarle la diferencia entre el falso evangelio de los judaizantes y el verdadero evangelio que él les enseñó en su primer viaje misionero, él insta que anden en el Espíritu, porque ellos ya habían recibido el evangelio, y les insta que anden en el Espíritu. Pablo, al nombrarles que anden en el Espíritu, expone que el Espíritu Santo en la vida de un creyente nacido de nuevo produce virtudes. Tarde que temprano van a producir virtudes. Es decir, Pablo les dice, en vez de que se anden mordiendo, en vez de que se anden consumiendo, les dice, se tienen que ver las evidencias en ustedes del Espíritu, que es, pues ya vimos algunas, ¿verdad? Que es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que se nos tendría que ver, o se nos tiene que ver en nuestro caminar diario y en nuestras relaciones unos con los otros. Una vez que Pablo muestra lo que produce el Espíritu Santo y le dice, andad en el Espíritu. Ahora desde el verso 1 hasta el verso 10 del capítulo 6, que es lo que vamos a ver el día de hoy, Pablo, hermano, les exhorta a que lleven en práctica unos a otros esas virtudes que produce precisamente el Espíritu Santo. Porque si usted lee, hermano, el capítulo 5, verso 22, Pablo comienza a hablar del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y no queremos preguntar cómo andamos en paciencia, cómo andamos en mansedumbre, cómo andamos en amor, cómo andamos en gozo, en fe. No queremos preguntar eso, pero esas cosas, como cristianos nacidos de nuevo, se nos tendrían que manifestar en nuestro caminar diario. Y luego dice, si vivimos por el Espíritu, andemos, o sea, caminemos, vivamos, nos tenemos que conducir también por el Espíritu. Y lo dice el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos con otros. Cosas de la carne, ¿eh? Entonces, una vez que Pablo, hermano, expone lo que produce el Espíritu Santo en una persona nacida de nuevo, desde el verso 1 hasta el verso 10 del capítulo 10, lo que leímos nosotros, ahora dice, ahora esto llévenlo en práctica. Llévenlo en práctica. Unos con otros, que estas virtudes se nos vean en nosotros. Y Pablo, hermano, le da, son como 7 o 10 órdenes a los espirituales, porque aquí ya va a hablarle a los espirituales. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Le va a hablar a los espirituales. Amén. Pablo le da de 7 a 10 órdenes a aquellos que en ellos se les manifiesta el fruto del Espíritu. ¿Qué va a pedir Pablo? Número 1, que somos llamados a ser instrumentos de restauración. Número 2, que sobrellevemos las cargas unos con otros. Número 3, que en el tema de la restauración usemos la palabra. Número 4, que el momento de restaurar a otro mostremos mansedumbre, que no nos cansemos. Ese número 5. Y número 6, que en cuanto a ser instrumentos de bendición, no perdamos la oportunidad y no nos hagamos vanagloriosos. Eso es lo que prácticamente Pablo va a poner. Mire cómo comienza, hermano. Versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y mire cómo dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, ¿qué, hermanos? Seas tentado. Hermano, aquí nadie está exento, ¿verdad? Nadie.
Ahora, no tenemos que perder de vista, una vez más repito, hermano, que en el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no tenemos que perder de vista las virtudes que produce el Espíritu Santo. Porque si estas virtudes habitan en nosotros, amor, gozo, paz, las voy a repetir varias veces, ¿verdad? Entonces podemos nosotros en un momento dado restaurar, ayudar a que alguien se pueda restaurar. ¿Sí me explico, hermano? Ahora, lo primero que dice Pablo aquí, hermano, es que le hace un llamado a ¿quiénes, hermanos? A los hermanos. A los hermanos. Es decir, Pablo le está hablando a gente nacida de nuevo. Pablo le está hablando a gente que ha sido regenerada. Pablo le está hablando a personas que según los contextos se le ven evidencias de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿A quién le habla Pablo aquí? A hermanos, y esto incluye a todos. No, le está hablando al pastor, no, a todos. No solamente al pastor le está hablando. Te está hablando a ti y a mí, a todos. Porque muchas veces caemos en eso, no, que vaya el pastor. No, el pastor puede orar. Hermanos, todos podemos orar. Todos podemos orar. A todos Dios nos escucha. Amén. Entonces Pablo le hace un llamado a los hermanos, a todos. Y dice, si alguno, es decir, ese alguno puede ser cualquiera, hermano, ese alguno puede ser tú, puedo ser yo. Puede ser quien sea, puede ser un familiar tuyo. ¿Por qué? Porque nadie, hermano, está tentado a qué, hermanos, a tener una falta. Nadie de los que estamos aquí nadie está absuelto de poder tener una falta. Todos en cierto momento podemos fallar. Y por eso Pablo dice, si alguno. Y ese alguno también se incluye ¿a quién? A todos. Ahora mire la orden. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, fíjese lo que dice Pablo, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ya está citando aquí una de las virtudes que vimos, que anteceden en los textos, en el versículo 23, donde habla de la mansedumbre. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, Pablo, hermano, ahora aquí se está dirigiendo a los hermanos, pero no a cualquier hermano, sino se está hablando a hermanos que son espirituales. Espirituales. Amén. ¿Quiénes son los espirituales? Pues los espirituales son aquellos, repito, que según los contextos se le ven evidencias del fruto del Espíritu en su vida diaria. Los espirituales, pues es gente madura. Los espirituales es gente que en su diario vivir, hermano, no se dejan llevar por sus emociones, sino que tienen templanza, tienen amor, tienen paciencia. Los espirituales son gente que precisamente tienen cualidades, como lo dice el mismo texto, gente espiritual. Gente espiritual. Los espirituales son gente que ha crecido, son gente que conocen las Escrituras, son gente que entienden que no van a dar un grito en el cielo cuando alguien cae o peca, porque saben que vivimos en un mundo caído y los descuidos, hermanos, nos van a llegar a todos. Si nos descuidamos, cualquiera de nosotros podemos llegar a caer o fallar. Cualquiera. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Le está hablando a hermanos que son espirituales, que ayuden a hermanos que son sorprendidos en alguna falta. Y aquí la palabra falta en griego se traduce como una caída. David pecó y fue restaurado por Dios. Pedro negó al Señor 3 veces y fue restaurado. Eliseo deseó su muerte y fue restaurado.
Aquella persona que tenía por mujer a su padre en la primera carta de los Corintios, donde Pablo lo disciplina expulsándolo de la iglesia. En la segunda carta de Corintios se arrepiente y Pablo le pide a la iglesia, recíbanlo. Se arrepintió esa persona. Recíbanlo porque si no va a ser consumido de tristeza. Es lo que dice la segunda carta. Es decir, esa persona se arrepintió y la tristeza del pecado lo estaba consumiendo. Pablo lo expulsa de la congregación y empezó a caer en una tristeza y esa tristeza lo estaba consumiendo. Y Pablo le dice, esa persona ya fue disciplinada, ya mostró arrepentimiento, ahora recíbanlo para que no sea consumida la tristeza. Pero ¿qué estaba pasando con la iglesia? Que la iglesia no lo quería recibir, hermano. No lo quería recibir. Entonces Pablo le está haciendo un llamado a gente espiritual. ¿Cuál es la orden? Restaurarle. ¿Por qué? Porque nadie está exento de tener una falta, nadie. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Ahora, aquí la palabra restaurar, hermano, es catarizo en griego. Y catarizo es una palabra que se usaba en ese tiempo cuando los soldados romanos venían de una guerra, de una batalla, con un hueso fracturado, donde ellos necesitaban ayuda. Ellos necesitaban ayuda. Creo que nos platicaba nuestro hermano Carlos que cuando se les dislocó el tobillo, creo que yo escuché eso, no quiero inventar tampoco, que cuando él se dislocó el tobillo, él trató de enderezárselo. Creo que, no sé si, creo que recuerdo que algo así, algo parecido, ¿no? Él trató de enderezárselo y no pudo. ¿Qué necesitó? Ayuda. Pero la ayuda que necesitaba nuestro hermano era la ayuda de un especialista. Yo no podría ayudarle, hermano. Imagínate, yo sé usar el martillo y yo ¿cómo lo voy a ayudar? Quizás lo voy a descomponer más, quizás hasta al otro pie le doy. Es que carecemos de capacidad. Entonces, cuando Pablo le pide a los hermanos que si alguien cae en una falta, ya sea porque lo vieron, ya sea porque esta persona lo platicó y la otra persona lo dijo, lo comentó, por lo que sea. Todo pecado, hermano, tarde que temprano sale a la luz. Eso lo tenemos que tener bien claro todos nosotros. Todo quien sea, todo pecado, tarde que temprano sale a la luz. Y sale a la luz para bien, no para destrucción, porque aquí lo está nombrando Pablo, sino para restauración, para disciplina. Entonces Pablo le pide a hermanos, imagínate, no le está pidiendo a hermanos carnales, sino hermanos espirituales, que si alguien cae en una falta, ya sea porque lo vieron, ya sea porque esta persona lo platicó y la otra persona lo dijo, por lo que sea, Pablo enfatiza un llamado a los hermanos que ayudemos. Fíjense bien, que ayudemos a esa persona que cayó a que se restaure porque necesita ayuda. Repito, la palabra restaurar es una palabra que es catarizo en griego, que se usaba en la medicina. Cuando los soldados venían de la guerra, unos venían con la mano quebrada, otros venían con la pata quebrada, otros venían con la cadera dislocada. Y necesitaban a alguien, porque ellos no podían. Un especialista. Alguien que se dedique a eso. Necesitaban a alguien que viniera a ver, te voy a enderezar el tobillo, dice nuestro hermano Carlos, que cuando le enderezaron el tobillo, no sé qué le estaban preguntando, cuando de repente ya el tobillo estaba en su lugar, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? Más tardó en llegar allá que en cuanto le acomodaron el tobillo, porque es gente capacitada. Y gloria a Dios por esa gente, porque si no, ¿cómo anduviéramos, Entonces, Pablo está diciendo, hermano, le está hablando a los espirituales que ayuden.
que ayuden. ¿Cómo debemos de ayudar a esa persona? Lo nombra ahí, con espíritu de ¿qué, hermanos? De mansedumbre. Fíjense bien. Con espíritu de mansedumbre. O sea que este hermano no va a llegar con palos y no va a llegar con... No va a llegar así, va a llegar con espíritu de mansedumbre. Lógicamente se le va a aplicar la disciplina, pero con espíritu, la orden es con espíritu de mansedumbre. Amén, hermanos. Ahora, en una congregación, hermano, la realidad es que no todos están caminando bien. Esa es la realidad. Pero tampoco no todos están caminando mal. Es decir, en una congregación, todos los que estamos aquí, en este lugar, pecamos. Porque si decimos que no pecamos, le hacemos mentirosos, ¿verdad? Todos pecamos de una forma, otros de otra. Y Pablo lo que está diciendo en este llamado a los espirituales es que dentro de una congregación hay quienes son más fuertes espiritualmente y otros no. Hay unos que son más fuertes, hay unos que han vencido algunas áreas con las cuales estaban batallando en su vida, en su caminar. Empezaron a vencer algunas batallas y se han hecho fuertes, pero no por ellos, sino porque el Señor les ha dado la victoria. El Señor les ha dado la victoria. Y la realidad es que hay unos que son más fuertes espiritualmente y otros no, otros quizá porque van empezando, otros quizá porque tienen poco tiempo en el Evangelio. No lo sé, hermanos. Unos son más fuertes que otros y eso es por la gracia de Dios. Por lo tanto, los que son menos fuertes o los débiles fallan. Dice en alguna falta, que aquí se refiere a un tropiezo. ¿Y quién no ha tropezado? Un tropiezo, una caída, donde se necesita esa persona ser ayudado o ayudada. Amén. Y yo quiero enfatizar esto, hermano, porque aquí no le está hablando Pablo nada más a los pastores, No. Le está hablando a todos, a los hermanos. Pero hermanos espirituales. Si con esto, hermanos, nosotros vemos dos cosas. Número uno, que todos los hermanos somos llamados a restaurar, todos. Y número dos, que Pablo, al hacer el llamado a los hermanos, entiende que el que pecó, mire bien, hermano, porque eso lo vemos hasta en Génesis, ¿verdad? ¿Qué hizo Adán? ¿Se acuerda lo que hizo Adán? ¿Se acuerda lo que hizo Adán? ¿Qué hizo? Se escondió. Porque de repente recurrimos a eso, ¿verdad? La vergüenza, siente uno la vergüenza, claro, lógicamente. Entonces, con esto vemos dos cosas. Número uno, que todos somos llamados todos los hermanos somos llamados a restaurar. Y número dos, que Pablo, al hacer el llamado a los hermanos, entiende que el que cometió la falta, el que tropezó, el que cayó, el que pecó, se siente con poca fuerza espiritual y se le hace difícil a él buscar ayuda. Por eso le hace el llamado ¿a quiénes? A los espirituales que busquen a ese hermano que necesita ayuda. ¿Por qué? Porque esa persona que pecó, que falló, siente poca capacidad de buscar a los hermanos y los hermanos deben de ir. El ejemplo que pusimos con el tobillo del hermano, necesitaba ayuda. ¿Sí me explico? Amén, hermano. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo, hermano? Con esto entendemos que cuando Pablo le hace un llamado a los hermanos, entendemos. Mire, vuelvo a poner el mismo ejemplo. Nosotros no pudimos ayudarle al hermano, sino tuvo que haber sido gente capacitada. Amén. Imagínense yo queriéndole arreglar el pie, me va a decir, quítese de ahí. Usted no está capacitado para eso. Más sin embargo, Pablo, al hacerle un llamado a los hermanos, mire, hermano, lo que está diciendo él,
O con esto entendemos que Dios nos ha dado los medios de gracia para poder ayudar al caído. ¿Dónde está la ayuda, hermano? ¿Sabe dónde está la ayuda? Aquí, entre nosotros. Aquí está la ayuda. Aquí está la ayuda entre nosotros. Amén. Dice, hermanos, vosotros que sois espirituales, le está diciendo, Dios a ustedes les ha dado la capacidad, a ustedes, de ayudar. Lógicamente el caído tiene que arrepentirse, ¿verdad? Eso lo entendemos, porque si tú le estás hablando al caído y le entra por aquí, le sale por aquí, entonces ¿cuál es la ayuda? No, tiene que traer un arrepentimiento, y es ahí donde el espiritual lo tiene que ayudar. ¿Cómo lo tenemos que hacer, hermano? ¿Cómo dice el texto? Con espíritu de mansedumbre. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Vamos a repetir el mismo ejemplo de un hueso roto. Que alguien llegue a querer arreglar un hueso roto, hermano, así violento, ¿verdad? A ver, tráigame para acá esa mano quebrada o ese pie zafado. A ver, venga y lo empiece a jalar, hermano. No, este doctor es un carnicero, entonces, hermano. Así son los hueseros en México. Te jalan por acá y te jalan y más te descomponen. Pero ¿qué dice la palabra? Con espíritu de mansedumbre. Porque la persona que cayó se siente dolida por el pecado. Dolido por el pecado. Y el proceso de restauración en ocasiones, hermano, es lento y se necesita paciencia. ¿Por qué tiene que ser con mansedumbre? Por dos cosas. Número uno, porque aún los espirituales, que también son de barro, si se descuidan pueden tropezar y va a necesitar que alguien les ayude a que se restaure. Y número dos, Pablo dice con mansedumbre porque tenemos que recordar que el evangelio de los judaizantes enseñaban basados en la ley. Ante algunos pecados, hermanos, no había misericordia. Recuerda lo que decía la ley, ¿verdad? O fallaste en esto, la muerte. No había misericordia. Dice el texto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué es esto, hermano? Esto es, hazlo con mucho cuidado. Así es. Hazlo con mucho cuidado. Como si alguien fuera el doctor. Como si alguien fuera al doctor y luego le dan una encuesta, ¿verdad? ¿Y cómo te trató el doctor? Que atendió tu mano, que atendió tu hueso, que atendió tu pie, que atendió tu cadera. ¿Cómo te trató? Y uno le empieza a poner, no, pues llegó y me dio 2, 3 cintarazos, me regañó y me golpeó y al último me arregló. Según me arregló, pero quedé más descompuesto. Pero el doctor tiene que venir con cuidado. ¿Y me explico, hermano? Dice con mansedumbre, hazlo con mucho cuidado, considerándote a ti mismo, no seas que tú también, dice. Es que tú y yo, hermano, también podemos caer en una falta. Seas tentado. ¿Y cómo es con mansedumbre? ¿Cómo tenemos que restaurar con mansedumbre? Pues con consejería bíblica, hermano. Con disciplina. Pero en la disciplina viene la guianza, viene la amonestación. Viene también, aparte de la disciplina, hermano, viene el consolar, viene el animar, viene el corregir, viene el ayudar, viene el levantar con amor y con paciencia. O sea, se le aplica la disciplina, lógicamente, sí. Pero dentro de esa disciplina, pues, se consuela la persona, se anima, se corrige, se ayuda, se levanta. Y Pablo dice,
volviendo a los contextos del fruto del Espíritu, que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, Pablo dice, Dios les ha dado la capacidad a ustedes de ayudar. Amén. Está diciendo que para restaurar a alguien, aquí entre nosotros, hermano, está la ayuda. Repito, ¿quiénes la van a ayudar? Los hermanos que son espirituales. ¿Por qué? Porque el propósito, hermano, es no perder a la persona. Ese es el propósito, no perder a la persona. Amén. ¿Por qué? Porque todos estamos en la lucha del pecado. Aquí no ha pecado el que está aquí. Todos hemos pecado. Dice, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Es decir, Pablo, hermano, él no se asuste y sabe que aún los espirituales, en este camino que es largo, si se descuidan, pueden caer también. Caen predicadores, caen pastores, caen tremendos evangelistas. No quiero usar la palabra grande porque el único grande es Cristo. Pero caen hombres usados, hermanos, de renombre. Caen. Y nada más hay dos opciones, ¿verdad? O a veces dos opciones toma la iglesia. O lo hunden más o lo levantan y lo restauran. Y el llamado es a restaurar. Verso 2. Sobrellevar las cargas los unos, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así también. Mira cómo dice ahí la ley de Cristo. Es decir, una vez que Pablo le pide a los hermanos espirituales, maduros, crecidos, que en ellos se les ve el fruto del Espíritu, porque esa es gente espiritual. Hablar lenguas, cantar, eso no tiene que ver mucho con lo espiritual, sino el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Entonces, una vez que Pablo le pide a los hermanos espirituales que ayuden al hermano caído, que no puede levantarse, necesita la ayuda, le pide que sobrelleven las cargas unos con otros. Y la palabra carga que menciona el apóstol tiene que ver aquí con un peso, hermano, que no lo deja avanzar. Con algo que lo está agobiando, No sé, hermano, no sé si de repente dices algo impropio, de repente cometas un pecado, ¿verdad? Y volteas para todos lados y, ay, nadie me vio, pero sientes una carga, sientes un peso. Y eso se te hace difícil como caminar, como avanzar. Es decir, la persona que ha sido sorprendida de una falta, si es un cristiano genuino, va a sentir ese peso. Va a empezar a ser consumido por la tristeza. Siente esa carga y el llamado, hermano, es a ayudarlo, no solamente a restaurar, sino a sobrellevar las cargas. Amén, hermano. Y dice Pablo, y cumplía así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermano? Esa se resume en un mandamiento. La ley del amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ¿cómo vamos a sobrellevar las cargas los unos a los otros? ¿Cómo? Amándonos. Con amor. Con amor. Amén. No hay otra forma. Verso 3. Porque el que se crea ser algo, no siendo nada, dice Pablo, no es nada el que se cree ser algo. Así mismo se engaña. Bueno, Pablo da una advertencia a que tengan cuidado a cómo restaurar. Es decir, está diciendo que quizás dentro de la comunidad cristiana algunos pueden caer en el orgullo de sentirse superiores sobre aquellos que fallan. Porque eso yo lo he visto, hermano. Es que Dios me usó para levantar a este hermano. Es que cuando lloré, este hermano se levantó. Ese es orgullo. Eso es jactancia. Y eso es pecado. Ni cuenta se da, pero también ha caído en el orgullo.
Algunos pueden caer en una autojusticia cuando restauran a un hermano. Eso se da mucho, hermano, en la iglesia cristiana. Es que el Señor a mí me usó para levantar. Es que cuando oré yo por el hermano y le puse la mano, ¿verdad? Un orgullo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. De repente como que cuando alguien falla y a otra persona que no falla, gloria a Dios, pero de repente como que, ay, es que se falló, yo no. Puede caer uno en una autojusticia vana. La Nueva Traducción Viviente dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Así como el publicano y el fariseo, ¿verdad? Y Pablo lo vuelve a la realidad. Porque aquí, hermano, todos estamos batallando en algo. Todos, verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Es decir, Pablo expone que el espiritual tiene que tener un concepto sano, equilibrado de sí mismo, sabiendo que aparte de eso somos débiles. Y que lo que está haciendo en ayudar a restaurar a alguien es para la gloria de Dios. Nada más. La Nueva Traducción Viviente dice, presta mucha atención en tu propio trabajo. O sea, entendiendo el contexto del texto anterior, hermanos, es no caigas en un orgullo. Presta mucha atención en tu propio trabajo porque obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Verso 5. Porque cada uno llevará su propia carga, es decir, así como hemos sido ayudados por otros, hermanos, ahora necesitamos también nosotros ayudar a otros. Porque la verdad, hermanos, dígame si no, usted ha sido ayudado también. Cuando usted ha fallado, cuando yo he fallado, hemos sido ayudados. Y ahora nosotros necesitamos ayudar a restaurarse. ¿Por qué? Porque otros también tienen cargas, otros también están en tristeza, otros en un momento dado se sienten débiles, otros están atravesando tiempos difíciles. Verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La Nueva Traducción Viviente dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían de proveer a las necesidades de sus maestros compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Es decir, Pablo apela que ahora que el que ha sido instruido en la palabra use la palabra. ¿Para qué? Para amonestar. Y no solamente para amonestar, sino para restaurar, para consolar, para guiar, para ayudar, para levantar. La mejor forma de restaurar a alguien, hermano, es usando la palabra. Usando la palabra. Verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es aplicable para todo, hermano. ¿Verdad, hermano? Para todo. Dios no puede ser burlado. Si Pablo les recuerda, hermano, uno de los atributos de Dios, la omnisciencia de Dios. Nosotros pensamos que es que el hermano no me está viendo. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué te puede hacer el hermano? Aquí lo más importante es que nos ve Dios. Hermano, Pablo, según los contextos, le dice tanto al que enseña como al que recibe la enseñanza. Es decir, la intención de Dios, hermano, es que como hermanos en Cristo nos ayudemos. Nos ayudemos. Ejemplo,
está tratando de restaurar a alguien y el que está recibiendo la enseñanza está escuchando, pero la realidad no la quiere recibir, nada más está escuchando por escuchar. ¿Sí me explico, hermanos? Es como si alguien cayó en una falta y se le está ayudando, pero la persona realmente no se ha arrepentido y nada más está escuchando por escuchar. Oh, sí, oh, ok, amén, oh, sí, 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 sí. Oh, sí, sí, sí. Ajá, ajá. Dios no puede ser burlado. Eso pasa mucho con los jóvenes, ¿verdad? Oh, sí, ya sé, oh, sí, sí, sí. Yo soy, ¿verdad? Dios no puede, ¿qué dice Pablo? Dios no puede ser burlado. La Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tarde que temprano. Tarde que temprano. ¿Se acuerdan de Jacob, hermano? Cuando engañó ¿a quién? A Isaac. ¿Cuándo lo cosechó? Quizá 10 años, 14 años después, pero lo cosechó, hermano. El suegro se la pagó ahí. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es una ley inmutable. Amén. Las acciones siempre traen consecuencias. Siempre, tarde que temprano, traen consecuencias las acciones. Aunque alguien que peca deliberadamente y siga pecando y siga pecando y ya se le amonestó y siga pecando y aparentemente no pasa nada. Eclesiastés capítulo 8 versículo 13 dice que le llegará el día. Le llegará el día. No le irá bien al impío, dice Eclesiastés 8:13. No le irá bien. Verso 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a continuar el próximo miércoles. Póngase de pie.